Hola a todos, yo soy Rosario García y soy parte del equipo de Autoeducarte. El día de hoy vengo a platicar acerca de un tema que comúnmente causa mucho agobio entre nosotros los padres, y esto principalmente está relacionado con la convivencia entre hermanos. Y entonces, cuando hablamos de los conflictos entre hermanos, es importante saber que tiene muchos aspectos positivos el que ellos tengan ciertos conflictos. En un libro muy hermoso que acabo de leer acerca de la forma de comunicarse entre hermanos, manejaba el cómo los conflictos entre hermanos de alguna manera traen muchos aspectos positivos, ya que los hermanos de alguna manera aprenden o desarrollan muchas habilidades que los preparan para la vida. Y entonces ahí decía que los conflictos entre hermanos eran como un laboratorio social donde los hermanos aprendían a desarrollar habilidades como cuáles, como la parte de la cooperación, de la competencia y sobre todo el aspecto de el aprender a resolver conflictos. Otro aspecto que también ellos aprenden es a lidiar con amigos y también a lidiar con enemigos, ya que imaginemos cómo ellos han de sentirse al momento de que ellos son hijos únicos y luego parecen hermanos y entonces necesitan y es de alguna manera obligatorio el compartir con ellos pues lo que más aman, es decir, sus padres, el tiempo de ellos, incluso hasta sus juguetes u otras pertenencias más preciadas. Otro de los aspectos que también ellos aprenden es principalmente el sentido de pertenencia, al saber que ellos forman parte de un grupo social maravilloso, que en este caso es la familia, pero sobre todo a partir de la convivencia que se da entre hermanos. Otro aspecto también importante que ellos aprenden es la parte de el aprender a defenderse, y ahí es donde radica la importancia en que nosotros como padres acompañemos a nuestros hijos a que desarrollen de manera adecuada esas habilidades, ya que de una forma positiva ellos pueden aprender a defenderse a partir de diferentes estrategias que manejemos en casa, como el respeto, como la tolerancia, como el aprender a comunicarse, que también de lo contrario, si no lo manejamos de una manera positiva, también por supuesto que puede verse reflejado en forma negativa, es decir, a partir de el ver que ellos tengan manifestación de conflictos al relacionarse con sus compañeros de clase, por ejemplo, que en este caso puedan permitir abusos o que ellos mismos abusen de sus compañeros. Por lo tanto, es muy importante el tomar en cuenta muchos factores que podemos favorecer o que en este caso pueden favorecer para que los conflictos entre hermanos se den, pero de alguna manera como una forma de aprender a que ellos maduren. Es decir, que utilicen esta situación de una manera positiva que les ayude a crecer en sociedad. Y entonces, ¿qué factores de alguna manera influyen para que se den mayormente los conflictos entre hermanos? Uno de ellos está relacionado con el favoritismo, y entonces a veces escuchamos a nuestros hijos que dicen, ay, es que hay favoritismo, mi hermano es, pues es tu favorito, y entonces a lo mejor nos podemos dar cuenta que eso es incorrecto. Sin embargo, es importante darnos cuenta que esa es la realidad que de alguna manera nuestros hijos están observando. Y entonces, si nos detenemos un momento a preguntarle a nuestro hijo, ¿a qué te refieres con favoritismo? ¿De qué manera tú sientes que yo estoy favoreciendo a tu hermano? Y entonces a partir de eso yo me puedo dar cuenta qué es lo que él siente y de qué manera yo puedo ayudarlo. Entonces comentaba anteriormente, uno de los factores que de alguna manera influyen en los conflictos entre hermanos tiene que ver con los favoritismos que los padres podemos tener, aunque no sea de una manera intencional, es decir, en ocasiones influye la edad de los hijos, el sexo o incluso la personalidad que tienen nuestros hijos y que a lo mejor son más afines a nosotros.
de alguna manera, aunque no sea de una forma intencional, eso puede provocar celos y de alguna manera sentimientos de resentimiento entre los hermanos. Entonces es muy importante que nosotros como padres nos detengamos un momento a escuchar a nuestros hijos y analizar si realmente ese favoritismo se está o no presentando. Otro de los aspectos que también influyen en los conflictos entre hermanos tiene que ver con la posición que tienen los hermanos. Es decir, hay ocasiones en que pueden verse más favorecidos unos hermanos que otros, es decir, a lo mejor dar mayor atención al hijo más pequeño, a lo mejor darle mucha atención al hermano grande, porque probablemente tiene más responsabilidades o les atribuimos más responsabilidades. Entonces es muy importante el ponernos a analizar si estamos favoreciendo más a un hermano o a otro, dependiendo de la posición que tienen en la familia. Es bien sabido que en muchos libros hay teorías que describen de alguna manera las características de personalidad ante ciertos hermanos con respecto a su posición. Entonces es muy importante analizar como padres, detenernos a ver ese aspecto, si se está presentando o no, y si esa es una situación que de alguna manera está influyendo para que haya mayores conflictos entre hermanos. Otro aspecto que también de alguna manera influye en el conflicto entre hermanos tiene que ver con los problemas de pareja. Entonces, en ocasiones los padres están manifestando entre ellos problemas para relacionarse y comunicarse, y no únicamente están enviando mensajes negativos de cómo resolver conflictos a sus hijos, sino que probablemente también ellos, a partir de el pelear o el discutir con el hermano, está reflejando la necesidad que tiene de atención o la necesidad que tiene de que los padres volteen a verlos, dejando un poco a un lado sus propios conflictos de pareja. Otro aspecto también muy importante tiene que ver con el poco tiempo que dediquemos a nuestros hijos. Entonces, es de suma importancia, vuelvo a repetir lo mismo, preguntarle a mi hijo, sentarme con él, indagar qué es lo que está pasando, cómo se siente con respecto a la situación para poder obtener información y descubrir cuál es la causa de ese conflicto entre los hermanos. Después de haber analizado lo positivo que tiene el conflicto entre hermanos y posteriormente haber analizado cuáles son los factores que de alguna manera incrementan los conflictos en nuestros hijos, nos vamos al siguiente punto, que en este caso es ver qué estrategias podemos utilizar principalmente para disminuir esos conflictos entre hermanos. Entonces, uno de ellos muy importante tiene que ver con el hecho de que nosotros como padres identifiquemos cuáles son las cualidades de nuestros hijos. Si eso ocurre, es decir, si logramos identificar todo lo positivo que ellos tienen, entonces utilizaremos eso para resaltarlo en cualquier momento del día. Por ejemplo, se me ocurre que si uno de mis hijos es muy servicial y entonces otro de mis hijos probablemente es muy cariñoso, entonces resaltarlo para que ellos no únicamente aprendan a conocerse, sino que también puedan darse cuenta que nosotros como padres resaltamos lo positivo de ellos en cada uno de los momentos, y entonces eso los hará sentirse especiales con respecto al otro. Otro aspecto que puede ayudar es realizar actividades en familia. Se me ocurre la parte que se puede trabajar juegos de mesa donde a lo mejor los hermanos, en este caso los hijos, formen parte de un equipo y los padres formen parte de otro equipo. Entonces eso les ayudará a crear mayor cercanía entre ellos y a desarrollar una mejor convivencia. Otro aspecto es darle responsabilidades a nuestros hijos de acuerdo a su edad. Aquí, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia sí se va a dar con respecto pues a qué responsabilidad le vamos a dar, y ellos que sean conscientes de que ahí pues se atribuye
dependiendo de la edad que ellos tienen. Sin embargo, hay algo que será común a todos y que es el hecho de que se cumpla. Es decir, que nosotros como padres mostremos firmeza ante el cumplimiento de esas responsabilidades y por supuesto que se aplique consecuencia ante el hecho de que no se cumpla. Así ellos verán que aun cuando la actividad es diferente para cada uno de ellos, de alguna forma el compromiso y la responsabilidad que tenemos como padres con ellos, pues será igual y entonces ellos no notarán esa diferencia. Otra actividad que favorece mucho la convivencia entre hermanos es el hecho de realizar reuniones donde cada uno de los integrantes de la familia y principalmente los hijos propongan una situación que se ha presentado durante la semana y entonces cada uno de ellos hagan acuerdos de cómo pueden resolverlo, de cómo pueden solucionar ese conflicto y entonces lo pongan de una forma visible para que ellos puedan recordar cuál es el acuerdo al que ellos mismos llegaron. Y entonces de manera periódica, posteriormente se vuelve a hacer la reunión para que ellos mismos analicen, ellos mismos evalúen qué funcionó, qué no funcionó y qué cosas pueden modificar. Esta actividad es maravillosa ya que ellos van a expresar lo que sienten, lo que piensan, van a analizar una situación, van a aprender a resolver conflictos de una manera positiva, conflicto que no únicamente van a resolver en casa, sino también que ese aprendizaje de esa habilidad de resolución de conflicto lo van a llevar eh, pues a aplicar en la escuela, en otro tipo de situaciones donde requiere de convivencia con otras personas. Eh, Otra actividad muy interesante es cuando los padres programamos un día de salir con cada uno de nuestros hijos. Y entonces ahí les decimos a nuestros hijos, ¿sabes que tienes cita conmigo tal día? Y entonces, ¿qué te gustaría hacer? O ¿qué te gustaría que comiéramos? ¿A dónde te gustaría que fuéramos? Si cada uno de nuestros hijos tienen un día especial para ellos, entonces, eso les va a disminuir la posibilidad de buscar llamar la atención de una manera negativa, disminuirá los conflictos entre los hermanos porque ellos se sentirán especiales ante los ojos de los padres. Y a lo mejor para terminar, dando una recomendación o una sugerencia en muchos libros, en muchas tal vez teorías, manejan mucho lo que es el llenar el tanque emocional de nuestros hijos, que es precisamente llenado de alguna manera con todos ese amor, ese acompañamiento que los padres podemos dar a ellos. Y entonces es el recomendar si nuestros hijos o el recordar que si nuestros hijos tienen su tanque emocional lleno, entonces tendrán toda la capacidad, tendrán todos los recursos para pues resolver todos los conflictos que se les presenten en cualquier situación de la vida. Entonces, pues espero que haya sido de utilidad estas recomendaciones y nos vemos en la próxima.